lindo volver a casa. La verdad que es lindo viajar, es lindo salir, ver cómo el Señor se mueve en otros lugares, pero también extrañamos nuestra casa, extrañamos nuestro lugar, y qué lindo cuando volvemos, amén, y podemos adorar y podemos buscar juntos. La verdad que estamos muy contentos de volver a casa, así que bueno, hay una palabra que el Señor estuvo hablando en estos días a mi corazón. Justamente pasó la Pascua, no pudimos estar, pero hubo una palabra que marcó mi corazón y hoy quiero compartirte, que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5. El libro de Isaías, capítulo 53, 5. Y cuando leemos esta palabra, antes de leerla, cuando vamos a la palabra, la leemos y la comemos y la ponemos por obra en nuestra vida, nos damos cuenta de que la cruz no fue solamente un evento histórico, sino que fue un acto eterno de poder que sigue vigente hoy. Amén. Fue un acto vigente que hoy sigue vigente en cada uno de nosotros. No fue algo que sucedió solamente como un acto de amor, sino que cada vez que volvemos a la cruz podemos sacar vigencia, podemos acceder a los beneficios de la cruz. Amén. Por eso quiero que me acompañes a leer el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros. ¿Qué fuimos? Curados. Amén. Padre, gracias. Gracias, tu palabra es bendita, Señor. Tu palabra nos fortalece. Tu palabra es la luz, Señor, que nos guía, Señor, en nuestro camino. Y te pedimos, Espíritu Santo, que esta palabra, de la misma manera que fue impartida a mi vida, hoy pueda ser, Señor, soltada sobre tu pueblo. Señor, atamos y reprendemos todo espíritu contrario al de tu presencia. Señor, sabemos, Dios, que los beneficios de la cruz ya fueron soltados para cada uno de nosotros, pero hoy necesitamos entender el poder que hay en ella. Hoy necesitamos entender que cada uno de nosotros podemos, Señor, participar de la cruz, Señor, a través de ti, Señor. Por eso en esta hora te pedimos perdón si te hemos fallado, si hemos pecado, si no te hemos buscado, Señor, como tú te lo mereces. Señor, muchas veces no le damos la importancia a la alabanza, a la adoración, Señor, cuando es el lugar importante donde podemos preparar nuestro corazón para lo que tú vas a soltar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús dejamos todo en tu mano, toda carga, todo cansancio, toda enfermedad, y te pedimos, Señor, que tu palabra, cuando sea soltada, traiga sanidad, dirección, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Me encanta porque la palabra de Dios es clara. Dice la palabra de Dios, mas él, dice, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, ¿no? Y Jesús ya pagó el precio completo por cada uno de nosotros que somos sus hijos. Entonces pagó el precio por el pecado, pagó el precio por la enfermedad, pagó el precio por la opresión, pagó el precio por la libertad, pagó el precio por la sanidad interior, pagó el precio por cada uno de nosotros. Pero muchas veces no le damos la importancia y no le damos valor a lo que verdaderamente Él hizo por cada uno de nosotros, ¿no? Y esto me llevaba a reflexionar y a pensar estos días que justamente participábamos de la Santa Cena en la iglesia Getsemaní. Y cuando agarraba ahí el pancito, agarraba el vino, yo digo, ¿cuántas veces agarramos sin darnos cuenta la importancia y el peso que tiene lo que nosotros estamos haciendo? No, quizás a nosotros no nos dolió, a nosotros no nos costó, pero hubo alguien que tuvo que pagar un precio muy alto por cada uno de nosotros, amén. Y qué lindo es que en esta noche podamos abrir nuestros ojos, porque muchas veces me pregunto, si todo ya fue hecho por Él, ¿por qué no todos podemos experimentar el poder de la cruz? Si ya todo fue hecho en la cruz,
Si Él ya se dio y se entregó por amor a cada uno de nosotros, ¿por qué no podemos acceder a los beneficios de la cruz? Y no es que la cruz no tenga poder, sino que, y no es que Dios no quiera sanar, ¿no? El problema es que muchas veces es como que nos posicionamos frente, ¿no?, a su obra y no tomamos valor a lo que Él hizo. La cruz tiene poder. La palabra de Dios dice que la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz tiene poder para sanar, para libertar, ¿no?, para traer libertad al cautivo, pero muchas veces no usamos el beneficio de la cruz. Es más, me atrevo a decir de que muchas veces venimos a la iglesia sin expectativas, sin pensar, Señor, ¿qué es lo que vas a hacer hoy en mi vida? Sin antes de venir a la iglesia preparar mi corazón para lo que Él ya había destinado en esta noche. Y perdemos esa expectativa y perdemos los beneficios de la cruz, no porque no sepamos lo que Él hizo, sino porque la presencia de Dios dejó de ser tan importante. Ahora es más importante nuestro problema, es más importante el problema familiar, es más importante la economía, es más importante, podemos ponerle el nombre que nosotros querramos, pero yo vengo a decirte en esta noche que lo más importante que tenés en tu vida es lo que Él hizo en la cruz. Porque a través de ella encontramos libertad, encontramos sanidad, y la palabra de Dios dice en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La obra de la cruz es completa, pero debe ser recibida en nuestras vidas a través de la fe. Y el pastor Ariel recién cuando adoraba y oraba, él decía que se despierte la fe, que se despierte esa expectativa de querer ver esos milagros que van a ser soltados. Y muchas veces cuando adoramos no hay expectativa en nuestro corazón. No hay un gran anhelo de ver la gloria de Dios. Entonces estamos esperando que baje un ángel, que vuelva a bajar Cristo y se vuelva a posicionar en la cruz, que se revele en nuestra vida de una manera sobrenatural, pero no estamos dispuestos a recibirlo a través de la fe. Porque la fe requiere de que te muevas. Porque nada va a suceder porque sí. Si no te mueves, no va a suceder. Si no oramos, no va a acontecer. Si no tenemos presencia de Dios, el milagro no va a suceder. Necesitamos tener un corazón rendido. Ya la gracia fue dada para cada uno de nosotros, pero el canal para recibir esa gracia es a través de la fe. Es a través de creer que lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por mi vida, por mi familia, por mis hijos, por mi economía, por mis heridas. No te hablo solamente de lo emocional, de lo espiritual, de lo físico. Todo, dice la palabra de Dios, Él lo recibió en la cruz. Ahora, ¿qué utilidad le estamos dando al poder de la cruz? ¿Cuánto creo en que hoy Dios puede traer un milagro a mi vida? ¿Cuánto yo creo que hoy me voy a ir de este lugar diferente, transformado? Necesitamos volver a la cruz. La cruz es un regalo. Ya fuimos comprados en la cruz. Ya tu nombre está marcado en la cruz. Pero necesitamos recibirlo. Es por la fe. Necesitamos volver a creer que Él lo puede hacer. Necesitamos volver a creer que los milagros se tienen que desatar dentro de la iglesia. Necesitamos volver a creer porque, hermanos, estamos más pronto de la venida de Cristo de lo que nosotros pensamos. No hablemos de la venida de Cristo, porque no sabemos cómo estará nuestro corazón. La palabra de Dios dice que Él viene a buscar una iglesia sin manchas. Necesitamos estar preparados. Necesitamos creer que lo que Él hizo en la cruz fue para transformarnos, para libertarnos, para traer sanidad. Y que esa sanidad va a generar una transformación en mi vida y en mis generaciones. Lo que Dios quiere hacer hoy en tu vida no es solamente para vos, es para que marque generaciones. Ya lo hizo. Pero muchos creemos en Jesús, sí, es una realidad. Muchos creemos en Jesús, pero no todos creen lo que Jesús ya hizo por ellos.
No todos creen lo que Jesús ya hizo por nosotros. Y sí creemos en Jesús. Pero a la hora de tener que ir a Jesús, no lo conocemos. Hay una oración que me encanta que dice: yo quiero conocer a Jesús. Perdón, no tengo voz. Yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. Cuando nosotros cantamos, yo quiero conocer a Jesús, la realidad, hermano, es que no lo conocemos como nosotros creemos que lo conocemos. Es mucho más grande, mucho más, no entra en nuestra manera de razonar, no entra en nuestra cabeza la grandeza de Jesús. Justo el pastor Ariel decía recién que cuando los primeros hombres que fueron a conocer la luna, dice que cuando llegaron a aquel lugar, un hombre se preparó y hizo toda una carta y él dijo: cuando yo llegue a aquel lugar, yo quiero que salga al público, que la gente escuche lo que yo preparé antes de llegar acá. Y dice que él buscaba qué decir. Y en uno de esos que empieza a escribir, se le viene un versículo bíblico. Y cuando él empieza a hablar, no me acuerdo el versículo que él había soltado en ese lugar, pero él empieza a hablar y empieza a soltar una palabra de parte de Dios, y él empezó a hablar de la grandeza. Cuando él se encontró en aquel lugar, él estaba viendo el mundo a donde nosotros estamos hoy, y él decía: la grandeza, qué hermosa la creación. Y él empezó a hablar de Dios porque no salían otras palabras de lo que él estaba viendo y de lo que él estaba viviendo, y comenzó a darle gracias a Dios. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta la dimensión de lo que se mueve, de lo que Dios está creando, de lo que Dios nos dio, de lo que Dios ya nos posicionó en nuestras manos, y no nos damos cuenta de la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque no lo conocemos como nosotros queremos conocerlo. Pero para conocerlo más necesitamos acercarnos más a Jesús. Y me encanta porque en el libro de Marcos capítulo 5, versículo 34, dice la palabra de Dios que cuando él estaba caminando, ¿no?, iba a sanar a la hija de Jairo, y cuando él iba caminando, una mujer se le acercó. Y es la mujer que todos conocemos, la mujer del flujo de sangre, ¿no? Y cuando ella se le acercó, dice que lo tocó a Jesús y él dijo: salió poder de mí. Y no me quiero centrar en lo que hizo la mujer, pero me encanta porque las palabras de Jesús fueron: hija, tu fe te ha salvado. Si nosotros vamos a lo que estaba haciendo Jesús iba a sanar a otra persona, no iba a sanar a la mujer del flujo de sangre. El milagro no estaba predestinado para ella, el milagro estaba para una niña. Pero una mujer que se atrevió por la fe, porque escuchó de que Jesús estaba caminando en ese lugar y que algo podía suceder en su vida, y eso activó la fe de la mujer, una expectativa en su corazón al punto de que una mujer no podía tocar a un hombre, pero ella dijo: yo lo voy a tocar, yo lo voy a alcanzar. Y cuando ella se mueve por fe, el milagro sucedió. Lo que yo vengo a decirte en esta noche, amada iglesia, es que si no nos movemos por la fe, nada va a suceder. Porque los milagros no vienen para aquel que no se mueve. Necesitamos movernos para que el milagro suceda. Mira lo que está al lado tuyo y decirle: movete. Y me encanta porque la palabra de Dios nos dice: mi poder te sanó. Porque el poder de Dios está en este lugar. Porque Él está en este lugar. Y Él lo puede hacer ahora, en un instante. Recuerdo que un día estaba en casa muy dolorida de los riñones y me dice el pastor Ariel: no vayas al culto hoy, quédate. Y yo le digo: yo voy a ir, porque si yo me quedo acá no me voy a sanar, pero si yo voy a la iglesia, Dios puede hacer algo en mi vida. Una palabra que sea soltada la puedo
recibir. Alguien que esté adorando me va a empujar a poder adorar. Y le digo, yo quiero ir. Y recuerdo que entré a cuenta gota, no daba más. Y me apoyé en una mesa que estaba ahí en la entrada. Y cuando me apoyé le dije al Señor, no tengo fuerza, me duele, no sabía ni lo que tenía. Y le digo, Señor, no sé, Señor, lo que vos vas a hacer, pero yo hoy de acá me voy con un milagro. Y recuerdo que pasé al altar, y cuando pasé al altar, no sé quién me oró, porque en ese momento uno no está mirando, pero yo sentí el poder de Dios en mi vida. Yo sentí el beneficio de la cruz sobre mi vida. La palabra que dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Yo sentí esa palabra que se hizo carne en mi vida. Vuelvo a mi casa, y cuando vuelvo a mi casa no tenía ningún dolor. Me voy al médico porque los estudios me los tenía que hacer igual. Y cuando voy al médico a hacerme los estudios, el médico me dice, ¿lo despediste? No, le digo, es imposible, porque la piedra era gigante y tenía que pasar por toda la uretra. Le digo, es imposible. No la despedí. Y en ese momento me tomo y dije, Señor, me sanaste. Hiciste un milagro en mi vida. Me hago todos los estudios y la piedra no estaba. Un milagro sobrenatural. Y así te puedo contar milagros que por la fe, que cuando te moves, el Espíritu Santo obra. Y sí, me crié dentro de una iglesia, me crié con mis padres pastores, pero hubo una temporada en mi vida muy oscura, donde no conocía a Cristo, donde las palabras no venían a mi mente, donde no podía recordar ni lo que me enseñaron. Había un bloqueo mental en mi cabeza, en mi espíritu, que no podía recordar ni lo que me enseñaron de niña. Que cuando vengo al encuentro le digo al Señor, si no me sanás, no quiero vivir más. Y esa determinación de fe en mi vida me llevó a tener un encuentro sobrenatural con Jesús. Me siento que era como la mujer del flujo de sangre. No sangraba como esta mujer. No era un problema físico, pero mi corazón estaba sangrando. Mi corazón no podía ser sanado. Y la única manera de ser sanada era a través de Jesús. Y hoy hay corazones que están sangrando en esta noche y se sienten el Espíritu. Que te traes a la iglesia y decís, me traje, pastora, no tenía fuerza para ver. Gloria a Dios que te trajiste, porque esa fe que fue activada en tu corazón va a generar un milagro en esta noche, va a generar un milagro sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos. Gloria a Dios que te trajiste. Y el poder está disponible para todos. Pero la fe es lo que lo activa. Y declaramos miércoles de milagros, pero necesitamos a violentar nuestro espíritu. Necesitamos a violentar ahí la presencia del Señor y decir, Señor, yo no me quiero ir a ningún culto sin ver tu mano de poder. Yo no me quiero ir de este lugar sin ver lo que vos vas a hacer en mi vida. Yo no me puedo ir, me tengo que determinar en mi vida cada vez que salgo de este lugar, que es simplemente un salón, porque lo que importa es la presencia de Dios. Es salir con la presencia de Dios que me acompaña a mi casa, que me acompaña a mi trabajo, que acompaña a mis hijos, que se establece sobre mi hogar, que cambia y transforma ambiente. Necesitamos salir de la iglesia con la presencia de Dios. Necesitamos ser. No es solo venir al culto. Necesito creer que hoy es mi día. Mirá al que está al lado tuyo y decirle, hoy es mi día, me voy con mi milagro. Pero lo que impide recibir el milagro es la incredulidad. Acá no hay gente incrédula, para nada.
Lo que no nos permite recibir el milagro es la incredulidad, el pecado no rendido y la falta de identidad. No nos permite recibir el milagro. En el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 5, encontramos este pasaje donde Jesús no puede hacer muchos milagros por causa de la incredulidad. La incredulidad es un factor que necesitamos erradicar de nuestra vida. La incredulidad no es duda momentánea. La incredulidad es una postura del corazón en la cual decide no creer. Eso es ser incrédulo. Es una persona que no es que está dudando, porque todos podemos llegar a dudar en algún momento, pero la incredulidad te dice, el otro puede, vos no. Mira cómo Dios bendice al otro y a vos no. Y te hace plantarte en una postura donde pareciera que tu vida no va a cambiar, siempre va a ser la misma, siempre va a ser igual. Ya lo intenté y no pasó nada. ¿Cuántas veces escuchamos esto? Pero ya lo intenté. Pero ya lo hice, volví a intentarlo y volví a intentarlo y volví a intentarlo hasta que en algún momento va a suceder. No permitamos que la incredulidad entre en nuestro corazón, porque eso bloquea el fluir de Dios sobre nuestras vidas. Jesús no podía hacer milagros. No podía o la gente no quería. Estaba cerrada. El pecado no rendido. Necesitamos rendir nuestro corazón. Dice en el Salmo 66, y lo encontramos a David, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no habría escuchado mi corazón. Mire cómo el pecado no rendido, si yo me hubiera centrado en lo que hay en mi corazón y me hubiese quedado con esto, Jesús no hubiese escuchado mi corazón. ¡Wow! Necesitamos rever cómo está nuestro corazón. Hay pecados que necesitan ser rendidos. Y no te hablo de perfección, te hablo de rendición. De tener un corazón rendido, un corazón adorador. Dios no responde a la autosuficiencia. Responde a un corazón quebrantado. Y me encanta porque esto lo toqué ahí en Discípulos, en el Congreso. No, y hay una palabra en el libro, no lo vamos a ir a leer, pero hay una palabra en el libro de Salmos donde dice la palabra de Dios que Él vino a sanar al quebrantado de corazón. Pero en el libro de Isaías, ya el Señor te dice, ya te sané. El Señor te dice, te ungí con aceite. Vendé tus heridas, pero ahora vas a ir a traer libertad al cautivo, a sanar al quebrantado de corazón. Ya lo que Dios hizo con vos no es para vos solamente, es para ir a hacerlo con otros. Pero todavía no nos entra en la cabeza que el Señor nos dio que es muy corta, muy pequeña, muy escasa, y todo nos pasa de que no nos damos cuenta que lo que Dios soltó para nuestra vida necesita ser soltado a otros. Necesitamos sanar esas heridas que fueron marcadas por el pecado. Pecado que otros abrieron y pecado que nosotros mismos decidimos. Necesitamos hacernos responsables de que hay milagros que no se desatan en nuestra vida, en nuestra familia, no porque Dios no tenga poder, sino porque hay pecado no rendido. Necesitamos rendir nuestro corazón. Identidad incorrecta. La identidad nos lleva a posicionarnos en cualquier lugar, menos en el correcto. Muchos viven como esclavos cuando ya son hijos. Ya somos hijos y lo dice la palabra de Dios. Que somos hijos y también somos herederos. Somos herederos de todo lo que Él tiene. Necesitamos establecer el reino de los cielos en este lugar.
Necesitamos que la iglesia de Cristo se levante. Necesitamos tomar autoridad. Necesitamos tomar la cruz de Cristo y entender que hay poder en ella. Hay poder para sanar a los enfermos. Hay poder para traer libertad a nuestro hogar. Hay poder para plantarnos y hablar con autoridad a nuestros hijos. Hay poder para enseñar la palabra de Dios. Hay poder cada vez que abrís tu boca. Hay poder en tu boca para bendecir o para maldecir. Hay poder en tu boca. No, pastora, pero no puedo. Sí podés. Sí podemos. Estos días escuchaba a una pastora que hablaba de que el año pasado había pasado por muchos pensamientos de muerte y que era una crisis en su salud mental. Y yo agarro y le escribo un mensaje y le digo, wow, qué groso lo que estás contando en público. La verdad que te felicito, porque muchos pasamos por lo mismo, pero muchos no nos atrevemos a contar por miedo a lo que van a decir. Por miedo a lo que van a decir. Muchas veces no nos animamos a testificar lo que Dios ya hizo en nuestra vida. Por miedo a lo que van a decir, por miedo a que no te crean, por miedo a que te rechacen. ¿Y qué si te rechazan? Necesitamos contar, necesitamos hablar, porque nuestra voz tiene autoridad. Como los beneficios de la cruz en nuestra vida, creo que la palabra por encima de lo que veo, creo en la palabra de Dios, creo en la palabra de Dios. Ayer cuando escuchábamos a nuestro pastor, no, al presidente de la nación de la Unión de las Asambleas, y lo escuchábamos a él y decía, necesitamos volver a hablar en lengua, necesitamos traer libertad al cautivo, se nos están muriendo los adolescentes, se nos están muriendo los jóvenes, queremos irnos a predicar a la China, al Congo belga, queremos irnos acá, queremos irnos allá, pero el Señor te está llamando a tu barrio, te está llamando. Y cuando él hablaba de eso, yo decía, wow, es verdad, porque la gente se está matando y nosotros estamos tranquilos. Necesitamos levantar y despertar el espíritu. Aquellos que no hablan en lengua, volver a creer, Señor, yo anhelo recibir el don de lengua. Necesitamos como iglesia pentecostal volver a despertar el hablar en lengua. ¿Hace cuánto que no hablas en lengua en tu oración? ¿Hace cuánto que le venís diciendo al Señor, Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor? Habla en lengua porque el Espíritu intercede mejor que vos. Habla en lengua, activa el Espíritu. Si hablas menos, mejor, deja que hable el Espíritu por vos. Porque el Espíritu intercede según lo que nos conviene, y no lo que me conviene a mí de manera personal, sino lo que le conviene a Él. Y no te das cuenta de lo que le estás diciendo, pero muchas veces cuando hablas de lengua le decís, Señor, envíame, Señor, acá estoy, Señor, yo voy a hacer un escogido, un llamado, me vas a llevar a predicar, y no sabés lo que estás diciendo cuando hablas en lengua. Pero sos vos y el Espíritu Santo, y lo que el Espíritu Santo va forjando en tu corazón, no lo puede forjar tu oración de manera natural. Solamente el Espíritu lo puede edificar. Necesitamos volver a una iglesia que hable la palabra de Dios. La fe viene por el oír palabra de Dios. Estamos requete contra archimega escuchando continuamente palabra, que la palabra se haga carne y la podamos poner por obra en nuestra vida. Necesitamos ser radicales. No caminamos por el diagnóstico que nos dieron. Y estás enfermo, y lo que pasa que no es lo que el médico te dijo. Hay una palabra de parte de Dios que dice el Señor, yo me entregué en esa cruz por tus heridas. Yo me entregué en esa cruz y por mis llagas vos fuiste sanado. Pero no estás viendo lo que yo hice por vos y te estás quedando con un diagnóstico médico. ¿Vale más lo que te diga Él que lo que dice la palabra de Dios? Necesitamos aferrarnos a la palabra. No camino por emociones. No nos podemos mover de manera emocional. Caminamos por lo que Dios nos dijo y nos prometió en su palabra. Necesitamos declararlo con nuestra boca, porque la boca tiene poder.
No hablamos de enfermedad, no hablamos de derrota, hablamos de sanidad, de transformación, de libertad. Hace unos días, cuando estaba muy perturbada en mi corazón, el pastor Ariel me decía, cambia tu manera de hablar. No es como vos ves, no es como vos pensás. Mirá, fíjate, y él me llevaba a reflexionar y me llevaba a ver lo que el Señor me había prometido. Y me decía, recordar las promesas, recordar lo que Jesús te dijo. ¿Te acordás cuando Dios te habló de esto? Y me llevó a recordar las promesas de Dios. Porque en la boca hay poder. Y cuando Él me llevó a recordar y me puso una adoración, y la adoración hablaba del príncipe de paz, y yo decía, wow, qué lindo es tener una persona que te acompañe. Qué lindo, yo soy una agradecida a Dios con mi esposo, porque cada vez que estoy mal, puedo ir a Él y decir, bueno, le orás a tanta gente, orame. Hace unos días, acá en el Congreso, me dice una persona, se me acerca y me dice, lo que tiene el pastor Ariel es poderoso. Por eso lo que vos sentís es terrible, la opresión, las cargas, sin saber lo que yo estaba viviendo. Y yo en ese momento me reí por dentro y dije, qué pesada la costilla de mi marido. Porque imagínense, la mujer fue hecha la costilla al marido, y yo decía, wow, qué pesada la costilla a mi marido, ¿no? Y lo cargaba, ¿no? Y decía, hay que llevarte gordo encima. Yo que soy chiquita, imagínenselo, yo me lo imaginaba arriba mío, y me decían, porque usted es la que edifica, porque usted es la que lo sostiene, porque usted es la que tiene que orar por él. Yo decía, ay, qué pesado este gordito, ¿no? ¿Por qué lo elegí él, lo elegí otro? Pero es una realidad, muchas veces queremos obviar lo que el Señor nos dio como responsabilidad. Necesitamos volver a mirar a Cristo. A veces le digo al pastor Ariel, es tanto lo que te dan, es tanto lo que estás ejerciendo hoy, porque no solamente como iglesia acá, sino todo lo que está haciendo en el presbiterio y todo lo que no contó que se va a venir, pero ya se lo vamos a contar, tranquilo, ya se lo vamos a contar, pero todo lo que le dieron ahora hay mucho más. Y muchas veces uno tiene ese temor de decir, Señor, ay, ¿por dónde nos va a dar el diablo ahora? Y decir, Señor, pero mi nombre está puesto en la cruz y vos no me vas a dar una carga que yo no pueda soportar. Amén, gloria a Dios. Actuamos en la fe. La fe sin obra es muerta. El paralítico se levantó porque se movió por fe. La mujer tocó el manto, se movió por fe y recibió un milagro. El ciego gritó y recibió un milagro. El hombre de la mano seca, que podemos empezar a mencionar un montón de milagros que fueron sucediendo. El leproso que se acercó a Jesús y le dijo, si quieres, Señor, sanarme. ¿Cómo no voy a querer? ¿Cómo no voy a querer sanarte? Qué importante es entender que si en esta noche nos movemos por la fe, el milagro se va a desatar en cada uno de nosotros, en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en tu célula, en tu crecimiento, en tu multiplicación, en levantar nuevos discípulos. Dios te llamó para formar discípulos. Dios te quiere usar. Dios te quiere usar en levantar discípulos, el tener gente dentro de tu célula, el crecer en tu vida espiritual. Habla también de ser un hombre y una mujer de fe, un atrevido. A mí me encanta porque cuando vamos a la Biblia encontramos gente atrevida, gente que dejó todo por Cristo. Y el Señor está buscando en esta temporada gente atrevida, que esté dispuesta a dar su vida por Cristo, que esté dispuesta a dejarlo todo por Él. Tenés que levantarte, mirá el que está al lado tuyo y dice, levantarte es un milagro. Y si tenés uno medio duro ahí al lado tuyo, decirle, levantate, papito, dale, como diciendo, dale, ya me tenés un poco cansado. ¡Levántate! Porque la cruz no está incompleta, el poder de la cruz no se agotó. El cielo no está cerrado, los cielos están abiertos para aquellos que le creen. Amén. ¿Habrá alguien que le cree en esta noche al Señor? ¿Habrá alguien que vino en busca de un milagro? Yo en esta noche voy a invitar a los músicos que pasen. Pero antes de orar por todos los que van a pasar al altar, porque yo sé que todos queremos
ese poder y queremos esa unción para desatar milagros y que el Señor use nuestras vidas. Antes de orar por esa gente, queremos orar por todos aquellos que están enfermos. Aquellos que vinieron a este lugar con mucha presión, con muchas cargas. Aquellos que por ahí les está costando rendir también el corazón. ¿Por qué no? Seamos humildes, nos cuesta. Que en esta noche yo quiero hacer una invitación al altar a todos aquellos que están pasando o que tienen algún familiar que esté pasando por un problema de salud y usted pueda activar la fe por el otro. Amén. Por eso, si me apagan un poquito las luces.